Hola amigos y amigas, nuevamente estamos aquí en un segundo bloque sobre la actividad agraria. Habíamos hablado en el primer bloque lo que eran las adjudicaciones de tierra mediante la ley 37 de 1962 y les hablé también cuál era el trámite mediante el código agrario denominado como la ley 55 del 2011. Hoy vamos a seguir hondando más sobre este tema tan interesante e importante para la jurisdicción agraria en la República de Panamá. En primera instancia, para dar inicio, debemos irnos a lo que es el artículo 166 del Código Agrario, Ley 55 del 2011, en el cual nos enseña cuáles son las competencias que tiene la jurisdicción agraria en esta república. Entre ellos, pues, es los procesos reivindicatorios y de prescripción adquisitiva de dominio de tierras dedicadas a las actividades agrarias. Miren que hace mucho énfasis este primer numeral en que estas prescripciones adquisitivas tienen que ser en tierras que se dedican a la actividad agraria. No es lo mismo la prescripción adquisitiva civilísima, que en esas tierras o en esos globos de terrenos no tienen ninguna actividad agraria. Para tener una actividad agraria, ya lo hemos dicho, tiene que componerse con lo que dice el artículo número 5, 6, 7 y 8, ciclo biológico, función ambiental, función económica y función social. Que esto también, el artículo 11 de esta misma ley, nos dice que la actividad agraria es aquella que se realiza en desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente en el aprovechamiento de los recursos naturales y que se resuelva en la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios. Por lo tanto, si una tierra no se está dedicando a esto, tendrá que ir a la vía civil para que entonces le maneje lo que es la prescripción adquisitiva. Sin embargo, en esta jurisdicción agraria, si la tierra está trabajada como agraria, entonces tendrá que ir a la jurisdicción agraria, un juzgado agrario, para que presentar lo que es la prescripción adquisitiva. Y hay dos clases de prescripciones adquisitivas: la prescripción adquisitiva normal, que es usted el que la va a presentar, como puede ser la colectiva. ¿Cuál es la colectiva? La colectiva no es más pues de esa que que dentro de ese terreno titulado que pretenden prescribir hay más de dos personas, puede ser muchas más personas, y se hace una sola prescripción que va a salir a nombre de todo, y posteriormente se hacen las segregaciones pertinentes en el cada derecho que ustedes tienen, que está tipificado aquí mismo también en este código. Entonces, otra de las competencias que tiene es la de los desalojos de tierras dedicadas a actividades agrarias. Mire, como les había dicho en el bloque 1, esta es una jurisdicción privativa. ¿Qué significa privativa? Privativa que es que solamente lo pueden hacer en los juzgados agrarios. El desalojo, a diferencia del desalojo que hacen los jueces de paz mediante la ley 16 del año 2016, que viene a abolir a lo que eran los corregidores, ellos en sus competencias pueden desalojar. Pero aquí hay una característica diferente. La característica diferente es que al ser tierras agrarias, y el espíritu de la ley 55 era la protección del sector agrario. Entonces, a ver, esa protección agraria no es cualquier jurisdicción que va a tocar dicha materia. Aquí, vuelvo y lo repito, la jurisdicción agraria es la que tiene que entrar. Entonces, el desalojo, usted presenta ese desalojo, la solicitud de desalojo, probando de algo que en realidad le haya pasado a la finca, ¿no? La desproporción que ha tenido la finca. Entonces usted prueba eso, cuál ha sido el perjuicio que usted ha tenido, y usted se lo presenta al juez agrario. El juez agrario, una vez tenga todas esas pruebas, debe admitir dicha solicitud de desalojo. Luego notifica a las partes, independientemente que usted los conozca o no los conozca, usted tiene que hacerlo saber en la demanda a los que conoce con su nombre y dónde están ubicados para ser notificados. Lo hace.
el juez tiene que ir a notificar esa solicitud. Si no conoce el nombre de las personas que están ahí, hágalo saber que usted no lo conoce, pero que hay muchas otras personas. Y el juez agrario tiene la obligación de ir a hacer esas notificaciones. Darle un término para que contesten esa solicitud y luego el juez agrario tendrá que ver si lo admite o no lo admite o ordena ese desalojo. Que ahí sí el juez agrario podría en su momento ordenarle al juez de paz que ejecute la resolución que dicte el juez. Que no es lo mismo que usted vaya directamente al juez de paz, que no tiene una competencia en esto, a que el juez le ordene por medio de una comisión. Dentro de esto quiero agregar que en un caso en la provincia de Bocas del Toro se presentó una solicitud, presentamos una solicitud de este desalojo, el juez lo negó, aduciendo situaciones, introduciendo la ley 16, que eran los jueces de paz los encargados, y también que ellos no tenían competencia en eso porque teníamos que tener algún contrato con las personas que habían invadido la tierra y que ellos tenían que haber quedado mal para entonces nosotros pedir el desalojo ante el juez de paz. Definitivamente que fue un hierro procesal, pero hierro procesal de este funcionario, en el cual pues entonces apelamos a dicha decisión y el Tribunal Superior de la provincia de Chiriquí, de Bocas del Toro, de manera unánime, dictó un fallo y ordenando que se admitiera ese desalojo al funcionario agrario en la provincia de Bocas del Toro. Definitivamente que esto se hace una jurisprudencia en pocas palabras, porque no había un fallo, por lo menos en esta área, que esto se diera de tal situación. Y eso es lo que hay que hacer. Utilizarse o agarrarse de todos los recursos que la ley nos da para poder conseguir lo que queremos. De las acciones de deslinde y amojamiento de tierras dedicadas a las actividades agrarias, de los procesos de expropiación de bienes dedicados a las actividades agrarias, de la solicitud de comprobación de derechos posesorios para que formen parte del caudal herencial en los procesos sucesorios, las sucesiones. Son competentes los jueces agrarios para ver todas las sucesiones cuando se estén vinculados los bienes agrarios. Si hay bienes vinculados agrarios, es la jurisdicción agraria que verá esa sucesión. Ahora bien, hay una excepción a esta regla. Si de repente dentro de esa sucesión hay bienes agrarios y bienes no agrarios, entonces la parte escogerá la vía en la cual irá a presentar esto ante los tribunales, ya sea civil o agrario, o viceversa. Pero siempre y cuando tiene que haber los dos bienes, civiles o agrarios. Pero si solamente es civil, se va a la jurisdicción civil. Y si solamente es agrario, se quedará en la jurisdicción agraria. Esto sí hay que aclararlo, ¿no? Porque si tenemos competencias privativas, es cierto, pero cuando existe esa mezcolancia entre bienes agrarios y bienes civiles, entonces usted escoge la vía. De los procesos de oposición a la adjudicación de tierras estatales y municipales que estuvimos viendo en el bloque número 1. De la protección de la posesión agraria y los conflictos que surgen entre particulares al respecto. De los conflictos relacionados con las organizaciones campesinas. De la inspección ocular de medidas y lendero en predio agrario. De la división del bien común en el predio agrario. De la edificación en terreno ajeno en predio agrario. Y de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios producto de actividades agrarias que superen la cuantía de 1000 balboas, de los procesos ejecutivos en los que la obligación se genere de una actividad agraria, cualquier otra causa referida a la actividad o empresa agraria. Entonces estas son las competencias que tiene la jurisdicción agraria para poder accionar usted como abogado ante una actividad que inmediatamente usted la vea como agraria y que la tipifica el artículo 11 del Código Agrario. Entonces, habíamos hablado ayer sobre la jurisdicción agraria y seguimos hablando de esa jurisdicción, pero quería explicarles un poco más porque el artículo 172 de la ley nos dice cómo está compuesta esa jurisdicción. Y esa jurisdicción está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, que en este caso sería la Sala Civil. El Tribunal Superior Agrario, que si bien es cierto, les dije ayer,
este Tribunal Superior está aprobado para que se haga, pero en realidad no lo tenemos. Entonces este Tribunal Superior Agrario y también los juzgados agrarios, que sí los tenemos en no todas las provincias, en algunas provincias, pero ¿qué dice el artículo 175? Que el Tribunal Superior Agrario estará integrado por 3 magistrados en un inicio y podrá alcanzar un número mayor de acuerdo a las necesidades. Pero hemos dicho pues de que al no haber, quedará entonces los magistrados de los tribunales superiores civiles actuales. Y el artículo 179 dice: en las provincias donde a la entrada en vigencia de este código funcionen los juzgados de circuitos civiles que conocen causas agrarias, estos quedarán automáticamente sometidos a una jurisdicción agraria. Les decía ayer que el juez civil, donde no existan juez agrario, serán los que tendrán que ver la materia agraria. O sea que estos jueces civiles tienen que tener amplio conocimiento de la ley 55 del 2011. De ahí entonces, señores, que veamos ahora lo que es lo que nos habla de la sucesión agraria. La sucesión agraria en el artículo 146, muy interesante, nos dice que la sucesión agraria es la transmisión de los derechos activos y pasivos utilizados para la realización de una actividad agraria por el causante a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Cuando en un proceso sucesorio la masa herencial esté constituida en todo o en parte por bienes de naturaleza agraria, en lo relativo a la administración y adjudicación, se favorecerá la continuidad de la actividad agraria de que se trate. Cuando en un juicio de sucesión existan solo bienes agrarios dentro de la masa herencial, se someterá a la jurisdicción agraria. Cuando la masa herencial se encuentre constituida por bienes de naturaleza agraria y bienes de naturaleza no agraria, la competencia será a prevención con la jurisdicción civil, que es lo que quería llegar y que ya les había dicho anteriormente. En el artículo 147 es claro que entonces usted escogerá la vía en la que usted va a accionar en estas sucesiones. Es importante señalar que en el momento que se hizo esta ley, vuelvo y le repito, era para la protección en realidad de lo que era la actividad agraria, una actividad agraria que ha venido siendo golpeada, una actividad agraria que ha sido siempre abandonada, y pese a que tenemos un código agrario, aparentemente como que todavía hay un desconocimiento desde el 2011 hacia acá de cómo se maneja este código. Y es importante de que los que estemos en esta área estudiemos cada vez más sobre la materia. Es una materia importantísima, una materia que en la República de Panamá se maneja a diario. Por eso están los tribunales agrarios, y los tribunales agrarios están llenos de procesos, porque en realidad todos los días hay un problema agrario. Y es que este código en su momento dice que tenía como fundamento regular esa actividad agraria, las empresas y los contratos agrarios y el aprovechamiento sostenible del suelo, así como determinar la organización de la jurisdicción agraria de conformidad a lo que dice la Constitución política, porque la Constitución política no puede ser más clara. La Constitución política tiene un capítulo exclusivo para lo que es el régimen agrario, es el capítulo 8. Ese capítulo 8 que tiene la Constitución política en sus artículos 122 al artículo 128 habla todo lo que es la jurisdicción agraria. No es de 2011, esta Constitución es de 1972, y que hemos tenido algunos cambios dentro de la Constitución del 72 acá. Se ha introducido también actividades agrarias dentro de la misma Constitución política, y el artículo 128 de la Constitución política nos dice muy claro que se establece la jurisdicción agraria y la ley determinará la organización y funciones de sus tribunales. O sea que ya Panamá ya en el 2011 estaba atrasada en lo que es la jurisdicción agraria. Si hacemos un breve estudio de las jurisdicciones agrarias de nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, qué sé yo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde esas jurisdicciones agrarias son fuertes y son jurisdicciones, por lo menos vámonos más cerca, Costa Rica. Costa Rica tiene muchos años en estar en esta jurisdicción agraria, que ya tienen sus tribunales completos, tienen tribunales superiores, tienen magistrados exclusivos de la jurisdicción agraria, jueces creo que en todos los lugares. Entonces es importante, ¿no?, de estudiar esas jurisdicciones en ese derecho comparado para ver qué es lo que tenemos. Tenemos la jurisdicción, pero no le hemos hecho más nada. Se nos ha olvidado que todavía hay que nombrar más jueces,
Se nos ha olvidado que hay que nombrar el Tribunal Superior Agrario, así como la materia de familia. La materia de familia tiene su Tribunal Superior de Familia y así sucesivamente. Entonces la jurisdicción agraria es muy importante en la República de Panamá y no podemos dejarlo a un lado. Tenemos que continuar para terminar y ejecutar lo que dice la ley 55. De ahí entonces pues de que este código no solamente nos ve lo que es lo que les acabo de decir, una sucesión, una prescripción adquisitiva, nos ve otras cosas más, lo que es los contratos también, los contratos agrarios, porque anteriormente y nuestros campesinos han creído en la palabra y no en nada escrito, aunque los contratos en la forma agraria pueden ser por escritos y pueden ser verbales. De ahí entonces puede que se regula los contratos agrarios, ¿no? En el artículo 41, les voy a leer lo que dice el artículo 41 básicamente, y dice que el contrato agrario es el acuerdo de voluntad verbal o escrito entre dos o más personas, naturales o jurídicas, cuyo objeto es la realización de una actividad agraria. También el contrato es de naturaleza agraria cuando tiene una finalidad, la constitución de una empresa agraria o el ejercicio de esta. O sea que usted puede hacer un contrato en los cuales están tipificados los contratos de arrendamientos agrarios. Usted va a alquilar una finca agraria, entonces usted puede hacer un contrato agrario de arrendamiento. Puede hacer el contrato de parcería o mediadería, puede hacer el contrato de parcería agrícola, parcería pecuaria, el contrato de pastoreo, el contrato de pastaje, que este es un contrato de pastaje que se ve mucho en nuestro interior, en nuestros campesinos. Entonces, todo usted como abogado, o si no es abogado y una persona que se dedica a lo agrario, usted puede tener conocimiento de que todo se debe hacer por medio de un contrato, que para mí el verbal, si bien es cierto, la ley lo tipifica, a mi concepto, mejor es el contrato por escrito, porque usted tiene todo por escrito, notariado o en una escritura pública si usted lo desea, y usted podría accionar porque todo queda plasmado en ese contrato por escrito, tanto las obligaciones como los derechos y la terminación de este contrato. Esta ley tipifica toda esa situación, regula toda esa situación, y es importante que tú lo sepas. Es importante de que usted ponga a accionar lo que dice la ley, para que el día de mañana en que usted entable una demanda, usted pueda tener sus pruebas contundentes para tal situación. De igual forma, pues entonces, pasemos a ver lo que, bueno, habíamos hablado de lo que es las prescripciones. La prescripción, en el artículo 157, nos habla de la prescripción adquisitiva de dominio cuando soy yo solamente el que voy a prescribir. Si yo estoy dentro de una tierra titulada por más de 15 años y yo la he venido trabajando, me he dedicado a la actividad agraria, tengo pruebas contundentes sobre eso y no he sido perturbado durante todos esos años, entonces puede ser de 10 años a 15 años, pero si no he sido perturbado durante todos estos años que nos dice la ley, usted puede entablar ante el juez agrario la prescripción agraria. Tiene que llevar sus testigos, tiene que llevar la certificación del registro público de la existencia de la finca, el plano, ¿no? Fotografías, todas las pruebas que usted pueda entrar, porque acuérdese que usted tiene que convencer al juez de que usted tiene una prescripción agraria en ese predio. Entonces tenemos también la prescripción adquisitiva colectiva agraria, que es cuando la posesión agraria sea ejercida por dos o más personas a un grupo de familias ubicadas dentro de un mismo predio. Estos podrán iniciar un proceso de prescripción adquisitiva colectiva agraria. La prescripción adquisitiva colectiva requiere, primeramente, la posesión agraria en común de forma pública, pacífica e ininterrumpida, el bien inmueble susceptible de prescripción, que los prescribientes hayan completado el término de posesión previsto en la ley, que es la que le dije que puede ser de 10 años como puede ser de 15 años. Entonces, esto es definitivamente que es una materia que es bien amplia. Podríamos quedarnos aquí hablando una semana completa para poder poderle llevarle a ustedes todo lo que es, pero tengo que decírselo por encimita, y yo los invito a que comiencen a estudiar esta ley si les interesa
la competencia esta o la jurisdicción esta, que es muy interesante al respecto. Pero ahí hay un artículo mucho más interesante todavía, es el artículo 156. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque se tiene, en definitivo, un concepto de que porque usted estuvo en una tierra, en este aspecto vamos a decir que no es una tierra titulada, porque no es lo mismo cuando usted tiene una propiedad privada titulada a tener un derecho posesorio. Recuerden que al final del camino el derecho posesorio, ¿a quién le pertenece? El derecho posesorio, si bien usted tiene la posesión, no tiene la titularidad. Esa titularidad es del Estado. Esa titularidad puede ser municipal. Entonces son ellos los dueños del predio en su momento. Que usted lo esté utilizando y que el Estado o el municipio le ha dado la oportunidad de utilizarlo es otra cosa. Pero usted puede perder esa posesión, la puede perder, aunque se dice, no, lo que pasa es que mi abuelo estuvo 20 años trabajando esa tierra, pero usted, después que muere su abuelo, usted ni siquiera volvió a esa tierra. Ahora quiere venir a pelearle al nuevo posesionario que está en la finca, que ha venido trabajando durante todos esos años, que usted la dejó solita, vamos a suponer 2, 3 años la dejó solita, y se metió otra persona, comenzó a sembrar, comenzó a hacer una edificación, y está ahí, y no hubo un reclamo durante el año. ¿Qué ocurre aquí? Usted perdió prácticamente la posesión. Y eso lo dice la ley. El artículo 156 del Código Agrario dice, la posesión agraria se pierde. Y ojo, este artículo 156 viene traído del Código Civil y lo introdujeron aquí, nada más que acá dice agrario, pero en materia civil es lo mismo en materia civil. Y dice el 156, se pierde la posesión por abandono de la cosa o de la actividad agraria. Más claro no puede estar. Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. Usted vendió la posesión. Que una cosa le voy a decir, no es vender por vender. Si esa tierra usted, vamos a suponer que ya usted hizo la solicitud de adjudicación ante la Autoridad Nacional de Tierras o ante el municipio, usted si va a vender esta propiedad, o sea la posesión, usted tiene que pedirle autorización a las entidades gubernamentales pertinentes para que le emitan una resolución y que esa solicitud entonces pase a nombre del nuevo posesionario. Pero ¿qué ocurre aquí muchas veces? Yo vendo la posesión, se queda la persona con la posesión, usted ni siquiera hizo una solicitud ante las oficinas gubernamentales, porque usted está vendiendo algo que no es suyo al final del camino. Y a veces existen los conflictos entonces civiles, los conflictos en el sentido de que se incumplen los contratos de compra-venta en las ventas de las tierras, y usted quiere que ANATI le resuelva ese conflicto. No, señores, ANATI no tiene nada que ver en esos conflictos. Eso ya es la jurisdicción ordinaria, la cual tendrá que ver el incumplimiento de un contrato. Y se los digo porque ha ocurrido de que queremos ir en ANATI, inclusive, aunque se le haya dado la autorización, la oficina correspondiente, usted quiere que la ANATI le resuelva un caso civil, cuando eso no es caso de la ANATI, sino que ese caso es netamente de la jurisdicción ordinaria. ANATI ve la titulación, si en realidad esto es viable que se le adjudique esa tierra. De ahí también que por la destrucción de la pérdida total de la cosa y por la posesión de otro predio agrario aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiera durado el tiempo suficiente para que prescriban las acciones que la ley establece. 156 nos dice bien claro cómo usted pierde la posesión agraria. Entonces tenemos que, porque nos dice que hasta por la fuerza, si viene alguien y nos saca a la fuerza de nuestra posesión agraria y usted en un lapso de un año, usted no hace una acción de reclamo ante los tribunales de justicia, usted pierde esa posesión. No es porque usted haya estado 30 años, 40 años dentro de esa tierra, usted tiene el derecho de estar ahí toda una vida. Cuando la deja abandonada, no la ve, la deja toda sucia.
la deja 5 años, 3 años, qué sé yo, y nunca la va a ver, pero hay otra persona que ve la tierra que está ociosa, entra y inmediatamente entonces esto se apodera de la tierra y está en lo legal. Miren, en la ley 37 de 1962 habla sobre las tierras incultas, habla sobre las tierras. Los que pueden recordar o que puedan hacer historia en los tiempos del general Omar Torrijos Herrera, que comenzaron a expropiar una serie de tierras a las personas que tenían por muchas hectáreas y se las dieron a los campesinos nuestros, donde está todo dominado a nivel nacional en esos momentos, de campesinos de Chitré, de Los Santos, de Santiago, de otros lugares, para que la trabajaran agrariamente. Y ahí ya había, en los tiempos de Omar Torrijos Herrera, ya estaba la ley de 1962, porque el espíritu de la misma era para la protección de la actividad agraria. Imagínense que esa ley de 1962 daba las tierras ya para el título, que usted tenía que pagar ese título en la hectárea a 6 balboas. Hoy día, como les dije en el bloque anterior, la ley 37 de 1962 no es ya el Código Agrario, pero se mantiene vigente. Y dentro de esa vigencia, todavía las tierras agrarias están en $6 la hectárea, que ha sido muy criticado, pero no se ha modificado ninguna ley y seguimos con la tierra a $6 la hectárea, que más adelante vamos a ver esta circunstancia, porque esas son las tierras agrarias, porque si hablamos de las tierras insulares sí tienen un precio mayor y así sucesivamente, pero eso lo veremos en otro bloque. Pero sí, esto es básicamente lo que quería en realidad decirles el día de hoy, porque es importante, algo importante para ya culminar, sobre las sociedades agrarias de transformación. Nosotros conocemos las sociedades anónimas, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la actividad agraria, tenemos lo que es las sociedades agrarias de transformación, tipificados en el artículo 18 de la ley. Dice: las sociedades agrarias de transformación son sociedades civiles de finalidad económico-social dirigidas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios, a la realización de mejoras en el medio rural, a la promoción y desarrollo agrario y a la prestación de servicios comunes que sirvan para esta finalidad. Usted puede implementar o decirle a su cliente que se dedique a la actividad agraria que haga una sociedad anónima de transformación, la muy conocida SAT. Conocemos la SA, bueno, aquí es la SAT, en la cual le puede brindar un gran beneficio económico. Se le abre las puertas a los préstamos agropecuarios y está bien organizado, se registra. Usted sobre los impuestos son más bajos. Aparte de eso, que usted podrá traer bienes del exterior para su producción, llámese maquinarias, llámese automóviles, que se dediquen a la actividad agraria en un precio mucho menor, y en muchas cosas puede ser exonerado. Así que, bueno, aquí les dejo pues con este pequeño bloque. Me gustaría estar más con ustedes para poder ahondar más en esta materia, pero el tiempo virtual se nos hace muy pesado los videos, por lo tanto lo estamos haciendo de 30 minutos pues para llevarles a ustedes por lo menos ese conocimiento y que ustedes continúen el mismo. Para el próximo bloque vendremos con un tema más interesante todavía de esta materia. Muchas gracias y que pasen muy buen día.